sociales. Entonces, don Román, pues nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo, ¿verdad? Y la primera pregunta sería, don Román, me imagino de que hace un poquito más de un año, ustedes tenían pensado celebrar el 80 aniversario de la Caja probablemente de otra manera. ¿Cuál es el balance que usted puede hacer general de la institución en este momento, en este año que están cumpliendo pues ese importante aniversario? Bueno, sí, efectivamente la celebración iba a ser diferente. No teníamos en el radar una pandemia. A finales del 2019 nadie visualizaba un 2020 como la que nos tocó y entrando ahora al 2021. Pero este 80 aniversario que cumplimos hoy, perdón, este año, lo que digamos, culmina una etapa de esta pandemia que ha sido el mayor reto sanitario de la institución en sus 80 años y también un gran reto socioeconómico. Y diría que la celebración digamos, el reconocimiento de esos 80 años hoy se hace en un contexto donde creo que a ningún costarricense le queda la menor duda de que la Caja es la institución indispensable de nuestro país, porque sin salud no hay economía, no hay una convivencia pacífica, no hay una sociedad estable, realmente se nos desborona el país. Mientras que si mantenemos la salud, todo es posible. Y esta pandemia ha resaltado lo que significa la Caja para Costa Rica y ha sido reconocido a nivel mundial que Costa Rica ha podido atender una pandemia que ha hincado sistemas de salud con mucho más recursos en otras partes del mundo y que aquí afortunadamente una combinación de una población educada que se comprometió a doblar las curvas, a comportarse de una manera que nos mitigara el impacto de la pandemia, en conjunto con una institución como la Caja, nos ha permitido hasta el momento de hoy pues mantener los servicios sin saturar, aunque no hay que confiarse. Una pandemia va evolucionando y es algo que siempre tenemos en la mira, ¿verdad? Cómo van aumentando los casos, qué está pasando con el R, en fin, pero para contestar la pregunta concretamente, la pandemia ha resaltado el valor de la Caja para los costarricenses. Muy bien, don Román. Pero al mismo tiempo, digamos, la Caja es la institución más sólida que tiene este país, ¿verdad? Es la institución financieramente más fuerte que tiene este país. Pero el enfrentar esta emergencia sanitaria los vio o los obligó más bien a tomar decisiones que de alguna manera afectan esa estabilidad y esa fortaleza. En algún momento hablando con el gerente general, hablaba de los fondos especiales, de emergencia, etcétera, pero igual ha sido un espacio muy prolongado en el que han tenido que hacer uso de todo tipo de recursos y de estrategias. Financieramente hablando, ¿cómo está la caja? Sí, bueno, la Caja desde hace ya varios años tiene una proyección a futuro con un gran reto por el envejecimiento de la población. Esto todo es sin pandemia, pero el envejecimiento de la población tiene un impacto muy fuerte en ambos seguros, en el seguro de enfermedad y maternidad, porque la población adulta mayor consume y demanda muchísimo más servicios de salud que la población, digamos, adulta joven. Y esa misma población, al mismo tiempo que está entrando en una etapa de alto consumo de servicios de salud, pues demanda también una pensión. Entonces, esto se conjunta también con una baja en la natalidad de nuestro país, que ha sido muy pronunciada a nivel mundial. Y esto pues genera esos grandes retos. La pandemia es una coyuntura temporal
pero ha pegado fuerte. La pandemia ha sido la emergencia institucional más larga de nuestra historia. Previo a esta pandemia, ¿verdad? Donde ya llevamos un año y un mes más o menos de estar en una condición de emergencia institucional. Previo a esta emergencia, la emergencia más larga había sido la huelga del 2018, que duró del 10 de septiembre al 10 de octubre. Y previo a eso, las emergencias eran de días. Así que, así como estamos llegando al 80 aniversario de la Caja, en un momento histórico donde la Caja está demostrando la casta y sacando adelante un país, también es cierto que la pandemia tiene su impacto económico y financiero. Nos ha obligado a gastar más, a invertir más y más rápidamente en infraestructura, en equipo, en servicios, al mismo tiempo que se han disminuido las finanzas de la caja, los ingresos por cuotas obrero-patronales, dado la crisis económica y especialmente el incremento en el desempleo formal. Sin embargo, a principios del año pasado, cuando estaba empezando la pandemia, recordemos que el primer caso fue el 6 de marzo, se proyectaba un impacto de más o menos el doble de lo que al final fue, un impacto económico. La caja, afortunadamente, abordó o nos tocó atender una pandemia con un seguro social fuerte. O sea, sí podíamos comprar más de 400 ventiladores mecánicos inmediatamente. Sí podíamos invertir en pruebas, en equipo de todo tipo, en extender la cobertura, en reconvertir hospitales, en contratar gente de forma provisional para atender la pandemia. Entonces nos tocó en un momento, la caja ha estado fuerte financieramente, pero seguimos con el mismo reto del envejecimiento de la población. Y la pandemia no ha terminado todavía. La historia todavía no está completamente escrita. Entonces, hay que buscar fortalecer ambos seguros. En el lado de salud, eso se trata de fortalecer la atención primaria, usar la tecnología y la información para tratar de abordar las enfermedades crónicas de una forma más eficiente y oportuna e intervenir en estas enfermedades antes de que hayan complicaciones. Y en el seguro de pensiones, el IBM, reformas que extiendan la vida de la reserva. Hay tres momentos críticos en un fondo de pensiones. El momento en el que se comienzan a usar los intereses, el momento en el que se comienzan a usar el principal y el momento que se agota la reserva. Nosotros ya estamos usando los intereses. Aún así, el fondo de pensiones está aumentando porque se capitalizan los intereses que no estamos utilizando. No es que utilizamos todos los intereses, pero la idea es llevar adelante ciertas reformas que le den mayor sostenibilidad al fondo de pensiones. Ok. Hace unos días entrevisté al doctor Roberto Aguilar del SEACO y él comentaba de que el problema de enfrentar una pandemia era de que no había ningún plan o estrategia que sirviera porque todos los días todo cambiaba. ¿Cómo han vivido ustedes desde la parte de toma de decisiones esta situación? Bueno, hay digamos, llamémosle una sala de situación, podríamos llamarlo así, algo similar a eso, en la caja que está monitoreando el quehacer de la institución y la evolución de la pandemia. Yo diría que de un día para otro, normalmente el cambio no es muy brusco, pero a lo largo de 2 o 3 semanas sí se pueden notar ciertas tendencias hacia la alza, hacia la baja, qué está pasando en nuestros hospitales, si están apareciendo nuevas variantes. O sea, la pandemia va evolucionando. Y también hay una sala de situación interinstitucional que involucra al Ministerio de Salud, a la Caja, a Seguridad Pública, a
a la Comisión Nacional de Emergencias y que están viendo la reacción del Estado hacia esta pandemia. Entonces, es un trabajo intenso, 24/7, en el sentido de que información nueva que se genere en China, en Asia, en Europa o en las Américas, inmediatamente tenemos que incorporarla a nuestra toma de decisiones, ya sea tratamientos nuevos, vacunas, variantes nuevas que están apareciendo. Hay que estar conectado a toda esta información que está sucediendo en todo el mundo, porque la pandemia está afectando de manera sincronizada a todo el mundo al mismo tiempo, y aprender lo más rápido posible de cuáles son las características de este virus, cómo ha ido evolucionando la pandemia y qué está sucediendo no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Hacen eso, don Román, X, económica o de salud, uno proyecta, bueno, podemos enfrentar esta situación hasta tal fecha, ¿verdad? Nos acomodamos para poder enfrentar y solventar esto. Se depende únicamente de la efectividad de las vacunas para, a nivel institucional me refiero, recobrar en algún momento la estabilidad y la normalidad que se tenía hasta hace un poco más de un año. Las vacunas son una herramienta muy importante en esto. De hecho, es histórico que estemos como planeta o como humanidad enfrentando una pandemia con una herramienta en mano para ayudar a ponerle fin a esa pandemia, que son las vacunas. Normalmente las pandemias en el pasado suceden rápidamente, se acaban tal vez en un par de años, pero se acaban porque es como un incendio forestal, que se quema un árbol y cuando se dan cuenta ya el bosque entero está en llamas, se quema lo que haya, el incendio hace todo su daño y no hay tiempo para que lleguen los bomberos. En esta pandemia, sí estamos por primera vez en la historia enfrentando una pandemia con una vacuna, porque la ciencia ha avanzado tan rápido que en menos de un año ya teníamos varias opciones. Sin embargo, sería un error pensar que solo la vacuna nos va a sacar de la pandemia. Hay que continuar comportándonos acorde a la realidad. Estamos en pandemia. Cada día hay más gente vacunada en nuestro país, cada día hay más gente vacunada en el mundo, pero igual hay variantes que están surgiendo, hay personas que están al descubierto, todavía no están protegidas por una vacuna. Y entonces, aún en medio de un programa extenso y ambicioso de vacunación, hay que seguir con las medidas de seguridad, de protección, el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento, porque aún en países donde han logrado muy altas tasas de vacunación, podemos ver que esas curvas de contagios y a veces de mortalidad no bajan inmediatamente. Hay un rezago que digamos, enfrentar responsablemente como si estuviéramos sin vacunas, ¿verdad? Imaginarse que estamos sin vacunas a pesar de que estemos vacunados hasta que esas curvas realmente se doblen. Pero hay que recordar que toda esta pandemia terminó con un caso, empezó con un caso en Wuhan, China. Y el mundo está en la situación que está hoy por un caso. Mientras el mundo no esté vacunado totalmente, este virus va a seguir propagándose. Y siempre está el riesgo de nuevas cepas, de nuevas variantes. Y entonces no dependemos solo de lo que hacemos a lo interno a nivel nacional, sino de qué está pasando a nivel mundial. Porque podrían aparecer nuevas variantes que tal vez ya no están tan cubiertas por la vacuna.
Entonces, eso de la frase que desde hace varios meses se viene escuchando, la nueva normalidad, va a ser realmente un nuevo estilo de vida, según lo que usted dice, por muchísimo tiempo más, a pesar del desarrollo y la aplicación de las vacunas a nivel global. Bueno, hay ciertas cosas que son buenas prácticas, no importa qué. Lavarse las manos Ujú. frecuentemente durante el día, eso ha reducido toda clase de enfermedades en niños, de diarreas, de enfermedades respiratorias que no son de COVID. Eh, entonces hay ciertas prácticas que ojalá no siempre las apliquemos. Ujú. Pero digamos, el uso de mascarilla, ese distanciamiento, es algo que no podemos dejar de lado por un tiempo. ¿Cuánto dura eso? Bueno, en Costa Rica nosotros esperamos tener a la población adulta, la población meta del programa de vacunación al final del año, ya cubierta. Pero habrá que ver qué está sucediendo en el resto del mundo en ese momento. Vemos que hay países que van muy rápido, como Estados Unidos, como Israel, como Chile, eh, con diferentes estrategias y usando diferentes vacunas. Costa Rica hemos asegurado tener las mejores vacunas de acuerdo a la evidencia científica y tenemos una infraestructura de capital humano y infraestructura física para implementar esa vacunación de forma masiva en el país. Estamos Ujú. limitados por la entrega de dosis, a qué ritmo nos van entregando las dosis, pero la nueva normalidad es algo que va a ir evolucionando, no es un switch que de un día para otro alcanzamos inmunidad de rebaño y todo el mundo puede comportarse como se hacía antes. Hay cosas que no van a regresar, pero vamos a regresar a una cierta normalidad nueva gradualmente. Ok. Usted entenderá de que aunque el giro de la entrevista originalmente siempre es el tema del aniversario y lo que ha aportado la caja, es imposible separar, ¿verdad? Toda la situación con lo que la caja está haciendo y que ha sido reconocido, como usted bien lo menciona, internacionalmente, incluso ante sistemas mucho más poderosos y mucho más pudientes, digámoslo así, más poderosos financieramente. Pero la pregunta que le quiero hacer, don Román, es un poquito más personal y se la hice también a la doctora Giselle Guzmán. Ujú. ¿Cómo fue o cuándo fue el momento en el que usted se enteró de que había una real posibilidad de que esa pandemia o ese virus no se iba a quedar en Wuhan solamente, que se iba a controlar ahí, que se iba a expandir al resto del mundo, que iba a llegar a Costa Rica? ¿Cuándo usted cayó en cuenta real de que se venía una pandemia muy complicada, una situación muy complicada y que iba a afectar al país? Doña Giselle me comentó de que ella estaba, creo que en su oficina con su asistente o con el compañero de ella y que recibieron una noticia y ahí fue como que se les abrió los ojos, ¿verdad? Y dijeron, efectivamente, se viene algo complicado. ¿Cómo fue en Sí. su caso? Bueno, obviamente seguíamos la noticia, los informes que salían de la OMS respecto a lo que estaba sucediendo en China, que se había aparecido un nuevo coronavirus. Inicialmente no había información de que fuera contagioso de persona a persona, luego quedó claro que sí, pero donde realmente digamos, la realidad de la situación que íbamos a enfrentar se hizo concreto fue cuando vimos lo que estaba pasando en Italia y en España. Tenemos amigos en Italia, en la zona donde estaba en lo peor de Italia y yo estoy casado, mi esposa es española, entonces tengo a los suegros en Madrid y a todos los cuñados. Y cuando vimos las medidas que estaban teniendo que implementar allá, que se habían saturado los hospitales y las morgues, que estaban comenzando a usar morgues improvisadas como una pista de patinaje en hielo en un mall
¿verdad? Muy bonito el mall, y de repente era una morgue. Y conociendo el sistema de salud de España, que es muy bueno, ahí es donde realmente pusimos las barbas en remojo y dijimos, aquí tenemos que prepararnos para lo peor. Ok, ok. Norman, retomando un poquito, la, los hospitales han ido retomando algunos planes y procesos que habían estado desarrollando con normalidad antes de la pandemia, algunas cirugías, consultas, etcétera. ¿Cómo me podría comentar un poco el estado actual de la atención general? No tanto centrándonos en el tema del COVID, sino en la atención general de la caja hacia el usuario. Sí, bueno, es una excelente pregunta. Obviamente la caja tiene que atender todas las enfermedades, no solo COVID. Y se volvió cada vez más difícil por escasez de algunos insumos, por la necesidad de proteger a tanto los usuarios, los pacientes, como los trabajadores de la salud. Y entonces tuvimos que recurrir a técnicas que culturalmente no las estábamos aplicando antes. Digo culturalmente porque tecnológicamente no había nada del otro mundo, pero lo que es la teleconsulta, la telemedicina, se volvieron prácticas para, por ejemplo, hoy todavía atendemos más o menos el 30% de la consulta externa de alguna forma remota, ya sea como un medio como este o una llamada telefónica. Y eso lo podíamos haber hecho antes. No había nada tecnológicamente que nos impidiera eso, pero culturalmente cambió el chip cuando teníamos que enfocarnos en la seguridad de los pacientes y de los trabajadores. Las cirugías que no son de emergencia, y igual los procedimientos comenzaron a deteriorarse, los tiempos de espera. Habíamos hecho un gran avance en la reducción de tiempos de espera en el 2019. Implementamos más de 200 programas para reducción de tiempos de espera, programas que llamamos las jornadas de producción, las campañas de alto impacto, la telemedicina en ciertas patologías. Y en cuestión de poco más de medio año, tuvimos un gran impacto en los tiempos de espera. Y se proyectaba un 2020 con realmente un año donde íbamos a reducir los tiempos de espera a tiempos de espera que no hemos visto en muchos años en nuestro sistema. Pero se vino la pandemia y le puso un gran obstáculo a esos programas, tuvimos que suspenderlos y hemos estado tratando de retomar más presencialidad, más cirugías electivas, más consulta externa presencial, pero estamos viendo ahora que los contagios están comenzando a subir otra vez y tuvimos que frenar lo que llamábamos la desescalada. Y vamos en escalada otra vez. Estamos habilitando otra vez más camas de UCI, más capacidad hospitalaria. Entonces, digamos, la lección en todo esto es, la pandemia no termina hasta que termina. No termina cuando uno quiere que termine, obviamente, y este virus se comporta de una forma diferente en diferentes partes del mundo, es un poco impredecible y tenemos que pues maniobrar con la realidad del país para esa población de pacientes que está en algunos casos esperando más. Aún así, increíblemente hay ciertas áreas donde hemos reducido tiempos de espera aún en medio de la pandemia. Pero definitivamente digamos, en general, vamos a tener que retomar todos esos programas que implementamos en el 2019, apenas podamos entrarle con esa agresividad a volver a reducir tiempos de espera.
Don Román, usted dijo ahorita algo y me imagino que le han hecho esa pregunta un montón de veces. Yo tengo que cumplir con hacerla. Usted dice, la pandemia termina hasta que termina. La pregunta es, ¿tienen una idea de cuándo termina? O sea, con los criterios técnicos que ustedes manejan, con la información que ustedes manejan a nivel local y global y la comunicación que me imagino que tienen con entes internacionales que siguen de cerca todo el comportamiento de la pandemia, ¿existe una proyección real más o menos de cuándo va terminando la pandemia? Yo sé que ahí está el tema de las variantes, está el tema de la vacunación, pero en medio de todo ese remolino de datos, ¿hay una idea? Bueno, la respuesta fácil es nadie sabe en el mundo, porque nadie sabe, por ejemplo, cuánto dura la inmunidad después de una recuperación o después de una vacunación. Uno puede quedar inmune por medio del contagio y una recuperación, donde fue, digamos, el cuerpo que, digamos, derrotó el virus y generó sus anticuerpos, Ujú. o vía la asistencia de una vacuna. La caja está en medio de una investigación de referencia mundial junto con ACIP, que es la Asociación Costarricense de Investigación Biomédica, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, que es el instituto que dirige el doctor Tony Fauci, y el Instituto de Cáncer de Alemania, para precisamente contestar esa pregunta. ¿Cuánto dura la inmunidad después de una recuperación por COVID? Está el tema de las variantes. No sabemos qué nuevas variantes van a aparecer, qué tan contagiosas van a ser, qué tan letales podrían ser. Hemos visto diferentes matices entre Brasil y Sudáfrica y Reino Unido, eh, pero lo que sí podemos proyectar son etapas. Y de aquí a junio deberíamos determinar el grupo 2 de vacunación. Ese es un grupo muy importante porque el 80% de la mortalidad en esta pandemia por COVID está en ese grupo 2. Y la mitad de la hospitalización también está en ese grupo 2. Ujú. Entonces, en la medida que vacunemos, terminemos con el grupo 2 lo más rápido posible, deberíamos doblar la curva de la mortalidad y de la hospitalización. Eso no quiere decir que tengamos inmunidad de rebaño. No lo vamos a tener en junio, pero sí vamos a tener y esperamos una reducción en la mortalidad y en la hospitalización por la campaña de vacunación. Como mencioné antes, esperamos tener a la población meta nacional, los adultos mayores de 18 años, vacunados a diciembre. Ujú. Eh, Ahí deberíamos tener una buena base de inmunidad de nuestra población. Pero, ¿qué está pasando en el resto del mundo? Mientras hayan otros países que no hayan completado la vacunación de su población, ese virus se sigue propagando y cada vez que se divide el virus hay una oportunidad nueva de un error. Es como que uno esté typeando o copiando en una máquina de escribir o en una computadora un documento y hace un dedazo. Es lo mismo, el virus hace dedazos al reproducirse en su secuencia genética. Muchos de esos dedazos no tienen consecuencias, pero uno que otro sí. Y esos que sí tienen consecuencias pueden significar que es más contagioso, que ya no lo cubre tanto la vacuna. Y entonces, mientras se siga propagando el virus, siempre hay riesgo de que surjan variantes que no están cubiertas hoy. Ok. Sé que nos queda poco tiempo, ¿verdad? Por eso ya había cine ahí pendiente. Dos preguntas más. La primera, ¿cómo está el personal de la caja? Porque aunque uno dice en este momento hay menos hospitalización que hace unos meses, menos casos, etcétera, y aunque ha habido un repunte en el último reporte, pues ha sido un año y pico muy intenso para ellos. ¿Cómo están ellos, los seres humanos que trabajan ahí? Sí.
esa es la descripción fundamental. Todos son personas, todos son seres humanos con familias que tienen proyectos de vida, que tienen hijos, que tienen cónyuges, que tienen padres, adultos mayores. Y diría, el personal de la caja indudablemente tiene un cansancio después de más de un año de estar en esta intensidad de atención de una pandemia, pero al mismo tiempo, y esto lo digo con el mayor de los orgullos, es un ejército de bien y todos tienen claro su misión. Su misión es proteger a la población. Y uno ve lugares donde uno dice, ¿cómo es posible? Llevan 365 días al año en un estado de intensidad, de atención de pacientes, con equipo de protección completo. Y esto está replicándose en todo el país, en traslados. Hay toda clase de operaciones que no se ven digamos, en la prensa. Y toda esa gente está actuando, muchos en el cierto nivel de anonimato, ¿verdad? No es que están ahí figurando y nada, simplemente están haciendo lo que tienen que hacer, están cumpliendo una misión de las misiones más importantes que tiene nuestro país, que es proteger a sus ciudadanos. Y diría que así como el personal de la caja está cansada, el personal de la caja también sigue comprometida y está llevando a cabo o adelante su trabajo con mucho orgullo y mucha mística. Y yo no podría estar más orgulloso del personal de la caja. Muchas gracias, don Román. Y nada más para cerrar la entrevista sería en este momento, hoy, 13 de abril, ¿cuáles son los proyectos más importantes que la caja está visualizando a futuro? Quizá puntualizarlos un poco, porque si los ampliamos, ¿verdad? Podría ser muy largo otra entrevista, pero como puntualizarlos. Hay muchos y es difícil contestar esa pregunta tan puntualmente, pero hay reformas, como mencioné al principio, de fortalecer ambos lados de los seguros, el seguro de enfermedad y el seguro de pensiones. Hay un portafolio de inversión que es histórico. Nunca hemos estado implementando un portafolio que a lo largo de la próxima década va a fortalecer la infraestructura de la caja como nunca se ha visto. O sea, la infraestructura de la caja en pocos años va a ser muy diferente a la que vemos hoy. Inclusive hoy ya se ve en los proyectos nuevos que se van abriendo. El hospital, la torre el Calderón Guardia, la nueva torre quirúrgica del Hospital México, sedes de VAIS, áreas de salud por todo el país, en fin, infraestructura va a cambiar mucho. Creo que lo que vamos a ver también, y esto es una meta, es cada vez un mejor uso de la información y una agenda digital de la caja muy ambiciosa. La caja hoy tiene el EDUS, el Expediente Digital Único de Salud. Es algo casi único en el mundo, ese sistema de expediente digital. Se está implementando un sistema ERP para llevar todos los costos y toda la parte financiera de la institución. Eso va a ser con SAP. El EDUS fue programado internamente. Se está terminando de desarrollar un sistema de manejo de personal. Ahí está el CICERE, que es el programa para pagos de las empresas. Está el SICOP, que está en una etapa muy avanzada de implementación para todo lo que son compras públicas, y ahí podría seguir con una agenda digital. Entonces, la agenda digital muy ambiciosa y va a generar mucha información que va a permitir una mejor toma de decisiones. La infraestructura va a mejorar muchísimo a lo largo de los próximos años y ya se está viendo. La investigación y la innovación
en la institución. O sea, investigar más, pensar en cómo podemos hacer las cosas mejor, usar el método científico y la evidencia como base de nuestras decisiones en todo el ámbito de la caja. Eso es algo que cada vez se siente más culturalmente dentro de la institución. Y el fortalecimiento del recurso humano. Cada vez formar más personal de salud porque el envejecimiento de la población lo exige. El incremento en la demanda de servicios no depende de un incremento en la población, depende de un envejecimiento de la población. O sea, la población podría no crecer más, pero se va a envejecer y ese envejecimiento es un impulsador de largo plazo de crecimiento en la demanda de servicios. Así que hemos entrado a una nueva era en la caja, de una atención de las enfermedades crónicas en adultos mayores, de que se están pensionando con un giro demográfico muy pronunciado y donde tenemos que usar las herramientas de la tecnología, la innovación, la investigación, la actualización e infraestructura y la capacitación y formación de ese recurso humano que ocupamos. Perfecto, don Román, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, ¿verdad? Para esa entrevista. Y yo creo que sería incorrecto no mencionar el agradecimiento también por todo el trabajo que están realizando, que como usted bien lo ha detallado y lo ha mencionado, pues es algo extraordinario eh, en medio de una situación en la que de repente algunas personas podrán ver noticias internacionales y ven cómo, a qué grado de gravedad, ¿verdad? Ha llegado a algunos países y felizmente aquí se tiene una institución tan fuerte como la Caja y otras instituciones que trabajan de forma articulada que han hecho posible de que eso no suceda acá, ¿verdad? Entonces, por eso, muchísimas gracias y esperamos de que en algún futuro podamos hacer otra entrevista para detallar otros temas, entonces. Con muchísimo gusto, don Richard, nada más termino resaltando que si bien eh, esa combinación de una población educada, consciente de la amenaza que es esta pandemia, ha sido fundamental junto con la institución llevando sobre sus hombros todo lo que es la atención de la salud, nos ha permitido llegar a un año y un mes de pandemia sin saturar los servicios. Termino diciendo, no hay que confiarse. Esto evoluciona y nosotros tendremos que evolucionar acorde a la realidad. Es correcto, así es. Muchísimas gracias, don Román. También muchísimas gracias, Cinia, por la colaboración y toda la ayuda para esa entrevista. Muchísimas gracias.